Nuestras convivencias de familia. Vamos a hablar acerca de machismo y matriarcado. Machismo y matriarcado, dos conceptos que son bastante sonados y que a veces los llevamos simplemente a los extremos, sin darnos cuenta que aún por la orilla nosotros los podemos estar transitando. Aún siendo cristianos, podemos estar bordando el vivir en uno de estos dos aspectos negativos. Esa imagen que se proyecta, que aunque parezca graciosa, es una imagen muy frecuente dentro de muchos hogares. Quizá no de forma literal, quizá más bien en otros aspectos, pero vamos a tratar de ir estudiando a la luz de la palabra. Y a manera de introducción, quiero comenzar haciendo un pequeño análisis de lo que es la familia. A manera de introducción dice, la familia es la unidad básica de la sociedad. Ese es un concepto que aprendemos desde niños. La familia es el núcleo, es la célula de la sociedad. Toda sociedad está compuesta por familias. Y de hecho, las sociedades son tan fuertes como lo sean sus familias. Las sociedades son tan prósperas como lo son las familias que la componen. Usted puede tomar un ejemplo, sale a la calle y va a encontrar que hay cuadras, lugares donde están cercados, está restringido el paso. Usted llega a una esquina y hay una cerca y si usted no vive en esa cuadra, el acceso está restringido, es difícil. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque las familias que viven en esa calle, en esa cuadra, se sienten seguras entre sí. Tienen años viviendo juntos, son compañeros, vecinos de hace muchos años, se conocen, y ya el de aquí sabe que enfrente vive una persona en quien puede confiar, que al lado tiene alguien que es su amigo, así que se sienten seguros entre sí. De alguna manera tienen las mismas costumbres y se reúnen para hacer festejos, para compartir entre ellos. ¿Por qué? Porque se parecen. Entonces se sienten seguros. Así es la sociedad. Como son sus familias, son las sociedades. Si las familias que la componen son prósperas, son esforzadas, entonces la comunidad estará bien, se sentirá segura. Pero si hay familias donde más bien reina la desidia, donde más bien hay una mentalidad de precariez, entonces va a reinar la delincuencia y la zona se va a convertir en peligrosa. Así que las familias hacen la sociedad. Y ese es un concepto que debemos entender porque es así, así lo estableció Dios. Sigue diciendo, Dios la diseñó, es decir, a la familia, y la estableció sobre el fundamento único del matrimonio. Toda familia comienza con un matrimonio. Es por eso que la Biblia nos manda a que el hombre y la mujer, una vez decidan unirse, deben dejar padre y madre para comenzar una nueva familia, para tener un nuevo inicio y tener sus propios hijos y poder formarse entre ellos mismos. ¿Para qué Dios estableció la familia en el fundamento del matrimonio? Para hacer de ella una sucursal del reino de Dios en la tierra. Cuando digo que Dios pretende hacer de la familia una sucursal de su reino en la tierra, no estoy hablando de soberanía y majestad, no estoy hablando de poderío, estoy hablando de diseño. En el cielo hay un diseño, un modelo de autoridad. Dios reina sobre todas las cosas, pero también hay jerarquías en los ángeles que debe ser respetada. Y dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores, así que obedecen a Dios sirviendo a los hombres. Pero cada uno entiende su rol, cada uno cumple una función, cada uno tiene un estatus. Y usted puede leer en las escrituras que hay arcángeles, querubines, serafines, ángeles mensajeros, ángeles adoradores. Hay cada una de distintas funciones. Y en la familia también debe ser así. Cada uno debe conocer el rol que ocupa
para poder cumplirlo, ejercerlo, de manera de que, así como en el cielo funcionan bien todas las cosas, en la familia también. La familia es un lugar donde sus integrantes encontrarán protección y amor en plenitud. No debe haber otro lugar donde usted se sienta más amado, más seguro, más tranquilo que en su hogar. Si eso sucede así, entonces hay un gran problema. Si usted prefiere estar en otro lugar, en su trabajo, que en su casa, o usted prefiere estar donde el vecino y no en su casa, no es que el vecino vive bien, no es que en el trabajo lo tratan bien, es que en su casa hay un problema. Porque el hogar debe ser ese lugar de refugio, más bien, donde el ser humano se siente tranquilo, recibido. El hogar, dijo alguien, es el lugar donde los niños se hacen grandes, pero los grandes se hacen pequeños, porque todos deben compartir en armonía y en unidad. Así que ese debe ser el hogar. Hay un diseño de Dios para la familia, y cuando la familia camina en ese diseño, Dios la sana y la bendice. Precisamente ese diseño que Dios ha establecido es lo que el enemigo ha querido destruir. Ha usado muchas artimañas por muchos años. No es un ataque nuevo lo que el diablo está haciendo a la familia. Hoy en día podemos señalar ideologías, conceptos, algunas cosas erradas que el diablo quiere ministrar en la vida de las personas, como los matrimonios igualitarios, como la ideología de género, etcétera, etcétera. Incluso el hecho de quitarle o querer quitarle a los padres el derecho o el poder de educar a sus hijos como ellos quieren, son estrategias modernas que el diablo está usando para destruir la familia. Pero por años, por muchos años, ha habido pecados como el adulterio y la fornicación que han destruido familias. Por muchos años ha habido cosas que el diablo ha querido sembrar en el seno del hogar de manera de que la familia sea destruida. Porque sabe el diablo que cuando él destruye una familia, destruye vidas, destruye la vida del esposo, la de la esposa y por supuesto afecta a los hijos. Y cada vez que una familia se destruye, bueno, el diablo ha entendido que él ha logrado algo. Y es por eso que nosotros siempre estamos en función de defender la familia. Y siempre vamos a estar en pro de hablar y predicar y enseñar que nosotros creemos en la familia como diseño de Dios. Y que hay un diseño original, un hombre y una mujer unidos en sagrado matrimonio para procrear a sus hijos y educarlos en valores y principios, especialmente en los que el Señor ha establecido en su palabra. Así debe ser una familia. Ahora, una herramienta muy antigua o una estrategia muy antigua que el diablo ha implementado es precisamente esto que estamos hablando del machismo y el matriarcado. Y vamos a estudiar un poco lo que es la herencia social, cultural y espiritual. ¿De dónde proviene esta práctica errada, el machismo y el matriarcado? Como herencia cultural, como influencia cultural, nosotros podemos decir que la misma enseñanza, incluso dentro de los hogares, ha llevado a fortalecer la idea del machismo, incluso también en algunos lugares el matriarcado. ¿En qué sentido? Mire, usted seguramente ha conocido muchas familias donde hay hijos hombres y hijas y mujeres. Y usted puede escuchar decir, por ejemplo, es que las niñas deben cuidarse, las niñas no deben hacer, las niñas no deben salir. Los hombres no importa, ellos son hombres, ellos sí deben hacerlo. Las chicas no pueden traer un enamorado a la casa, pero los hombres sí, porque es que el hombre es así. Esas son cosas que la cultura va enseñando y que vamos profundizando. Hemos visto de
poder ver niños totalmente sin ropa, desnudos, y escuchamos decir, hay que buscar ropita para la niña. Los varoncitos no importa, ellos son varones, la niña sí debe cubrirse. Escúcheme algo, eso es una mentira que hemos ido aprendiendo por muchos años. No estoy diciendo que la niña puede hacer lo que quiera, todo lo contrario, hay que poner normas a ambos. Hay que ponerle normas a la mujer, pero también hay que ponerle normas al varón. Es decir, si mi hija trae un amigo a mi casa y yo no permito que mi hija vaya con su amigo a su cuarto, entonces, ¿por qué sí he de permitir que mi hijo traiga a una amiga y la meta a su cuarto? No, tiene que ser la misma norma para ambos. Porque si yo estoy diciendo que una niña no puede hacer algo, pero el varón sí, solo por ser varón, estoy fomentando el machismo. Estoy criando a ambos, a la mujer y al varón, machistas. A él le estoy enseñando que puede hacer lo que quiera. Y a ella le estoy enseñando que en su casa el hombre puede hacer lo que quiera, pero ella no. Eso es fomentar una cultura machista. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con qué costumbres estamos trayendo. Fíjese lo que dice la Biblia en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. Hay cosas que se dicen, hay cosas que se practican y que seguramente nosotros hemos aprendido por muchos años. Seguramente muchos de nosotros fuimos criados así, en un hogar donde quizá, hay que hacer el esfuerzo de que los hombres estudien, porque ellos tienen que trabajar. Las mujeres no, ellas van a la cocina. No, los derechos son para ambos. O nos criamos en una cultura donde, sí, las niñas tenían que ayudar, acomodar. El varón no, el varón puede levantarse a las 11 de la mañana, puede salir a jugar pelota. Pues no, ambos deben colaborar. La Biblia nos enseña que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Y por eso, cuando cantábamos y decíamos, Señor, rompe, quebranta lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi vida, porque mi voluntad la entrego a ti, estábamos diciéndole, Señor, quizás hay cosas, costumbres que traemos de crianza del hogar, pero que no son según tu diseño, y tú debes romperlas. Tú debes, Señor, quebrar eso. Nosotros no podemos seguir fomentando este tipo de culturas. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué estas creencias de que la niña debe hacer esto o la niña no puede hacer, el varón sí, hay que dejarlo? Pues lamentablemente tenemos una herencia social que proviene desde épocas de la colonización española. Usted y yo conocemos la historia. En nuestras tierras suramericanas había habitantes desde hace muchos años. Es por eso que muchos historiadores no están de acuerdo con usar el término que los españoles descubrieron América. América había sido descubierta, ya había indígenas habitando en nuestras tierras. Pero ellos vinieron y en algún momento de la historia planificaron salir porque Europa estaba más avanzada en cuanto a civilización. Entonces se planteó la discusión si ellos eran los únicos en el mundo o el mundo era redondo y había más tierra que conocer. Así que Cristóbal Colón, guiado por Dios, porque todo tiene un propósito de Dios, decidió emprender el viaje. Algunos historiadores incluso reconocen que Cristóbal Colón se inspira en el libro del profeta Isaías, donde dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, para decir, la tierra es redonda, porque la Biblia lo dice. Y por eso decide emprender un viaje. Pero si sabemos la historia, podemos conocer de que cuando él pidió el permiso y el financiamiento para salir a viajar, y como no le creían, sus compañeros de viaje fueron nada más y nada menos que hombres que estaban condenados en las cárceles, presos, delincuentes. Esas fueron las personas que les dieron para acompañarle.
como diciéndole, si por alguna casualidad tú no tienes razón y llegas a estrellar por ahí, te desapareces, no vuelves más, bueno, lo que se pierde es la escoria de la sociedad. Y esa es la clase de gente que acompaña a Cristóbal Colón. Ahora mire esto. Si en un barco o en 3 barcos que cuentan la historia, embarcan cierta cantidad, cientos de hombres que por meses, quizás por años, han estado cautivos, han estado prisioneros por mal comportamiento. Entonces los embarcan en una travesía que dura todavía meses. Se cree que unos 4, 5 meses puede durar el viaje en barco desde Europa hasta nuestras tierras. Cuando esos hombres ponen su pie en tierra, además de que no tienen muy buenas costumbres, se consiguen con un panorama, con un paisaje que ellos no imaginaban. Ellos consiguen una tierra poblada, rica en cultura, rica en agricultura, en siembra, rica en minería, oro, plata, muchos minerales, y además de eso consiguen que hay mujeres indias, indígenas, que por su cultura, por la forma de vivir en aquellos tiempos, no usaban mucha ropa. Ahora imagínese la imagen en la mente de estas personas, delincuentes, antisociales, gente que no respeta normas, que además de eso está bien alejado a meses de lo que puede representar autoridad para ellos, y consigue que las tierras están llenas de mujeres seguramente muy lindas y con poca ropa. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que fue el trato de esos hombres para con esas mujeres? La historia lo cuenta. Hubo cualquier cantidad de abusos. Y esa cultura se sembró. Ellos no tenían gente que les dijera, ¿sabes qué? Tú no puedes abusar de ella. No, porque la ley eran ellos. No había nadie que les dijera, ¿sabes qué? Tú tienes que respetar a esa familia, a esa mujer, a esa niña, a esa señorita. No, ¿quién les iba a decir? Si precisamente ellos son los que vienen a imponer su ley con armamentos, con cosas para engañar y abusar a las personas que estaban aquí ya establecidas. Y en medio de ese abuso, en medio de toda de todo ese desorden, se establece la cultura americana. Lamentablemente, esa herencia se mantuvo o se ha mantenido por muchos años. Sabe que es muy preocupante, no solamente en el Perú, esto sucede en casi todos los países de América, de que nosotros decimos es que nuestra cultura es machista, es que nosotros vivimos en una cultura machista, y parece que no solamente lo aceptamos, sino que incluso nos enorgullecemos de ser machistas. Hay culturas que su principal bandera es que nosotros somos machistas. Y parece que lo dijéramos con cierta satisfacción, cuando realmente el machismo va en contra del diseño de Dios. Cuando realmente este tipo de prácticas dañan completamente el diseño de Dios para el hombre, para el varón y para la familia. Esta cultura viene cimentada en una práctica abusiva y de pecado. Una herencia que fue establecida no porque así fue el diseño de Dios, sino porque lamentablemente por el pecado del ser humano así se ha formado. Ahora bien, en nuestras sociedades hay creencias, frases que fomentan el machismo. Estas frases vienen heredadas por estas prácticas que se establecieron desde la colonización. Pero, ¿por qué precisamente se estableció? ¿Por qué por muchos años y a través de tantos siglos hemos escuchado, hemos visto que
las mujeres no tenían valor, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a estudiar, no podían presentar un proyecto, solamente los hombres tenían voz y voto, solamente los hombres podían tener herencia, una mujer sola representaba o se exponía a un gran peligro, y si quedaba viuda todavía era peor. ¿De dónde viene todo eso? Pues evidentemente eso es una distorsión del diseño a través del pecado. Cuando nosotros vemos en el pecado de Adán y Eva, dice la Biblia que Dios creó todo el mundo, todo lo que existe. Y cada vez que Dios hacía algo y veía cómo le quedaba, Él decía, es bueno, y dijo Dios que era bueno. Hasta que llegó un punto en el que Dios miró la creación, miró todo lo que había creado, y Él dijo, he aquí que es bueno, y bueno en gran manera. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios de amor, su esencia es el amor. Así que cuando Dios creó el mundo, lo creó por amor y en amor. Y cuando Dios diseñó la primera familia, la estableció perfecta y en amor. Así que para Dios todo funcionaba porque había respeto en la familia. Dios crea al hombre, al varón primero. Yo creo, esto es una interpretación muy personal, pero yo creo que Dios crea a Adán y lo hace primero y le permite Dios a Adán conocer el huerto, el Edén, caminar por él, conocer hasta los más mínimos detalles, porque Dios sabía que cuando Él creara a la mujer, entonces Adán ya iba a conocer el terreno, y la mujer, al ser creada, entonces iba a caminar en pasos seguros tras Adán. Es decir, si Dios crea a Eva primero, era Adán el que debía estar dependiendo de que Eva le enseñara. Pero como Dios crea las cosas con un diseño, y el diseño de lo que Dios crea tiene mucho que ver con el plan de Dios. Dios creó al hombre fuerte, con mucha más fuerza. Eso no es una mentira. El hombre por naturaleza tiene más fuerza que la mujer. Y eso tiene que ver con la protección que debe brindarle a la mujer. Entonces Dios crea al hombre fuerte y le dice, ¿sabes qué? Sal y conoce el terreno. Y entonces cuando Dios crea a la mujer, ya el hombre conoce a qué lugares la va a llevar. Ya Adán sabe por dónde Eva puede pasar y por dónde no puede pasar. Ya Adán sabe dónde hay los frutos más deliciosos o los que sirven para esto o para aquello. Adán ya conoce la tierra y Eva viene a un mundo y se siente protegida por el hombre que Dios puso para guardarla. Creo que esa fue la idea de que Dios crea al hombre primero. Y cuando Dios ve que quedó todo como Él lo había planificado, cuando Dios ve que Adán necesita a su compañera y Dios se la entrega y Adán queda agradecido con Dios por darle a su compañera hermosa y comienza a mostrarle el huerto y comienza Adán a hacer partícipe a Eva de todas las bendiciones que Dios le ha dado, Dios dice, definitivamente esto me quedó bien, es bueno y bueno en gran manera. Pero lamentablemente vino el pecado y el pecado rompió el diseño de lo que Dios había creado. En Génesis, en el capítulo 3, donde habla del pecado, donde nos cuenta la historia de cómo la serpiente engañó a la mujer y cómo ambos pecaron, en el versículo 16, Dios está explicándole al ser humano las consecuencias de su pecado. Fíjese, usted lee Génesis capítulo 3, va a encontrar cómo sucedió, cómo fue la escena. Eva, seguramente caminando fuera del alcance de la cobertura de su esposo, entonces establece una conversación con la serpiente. Y en esa conversación, la serpiente, el diablo, logra engañar a la mujer. Primero que nada, debe leer entre los versículos 5, 6 y 7, donde dice que Eva fue convencida por la serpiente
tomó del fruto, y dice la Biblia, y ella comió. Pero luego dice, y habiéndole dado a su marido, comió él, y fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí hay un gran detalle. Cuando la mujer come del fruto, no sucede nada en el plano espiritual. No hay una ruptura, no hay una declaración de pecado, incluso ella todavía no se da cuenta que está desnuda. Cuando come Adán, entonces, dice la Biblia, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Primero, Dios le había dado la orden a Adán. Yo creo que si Eva le ofrece a Adán y Adán le dice, Eva, ¿qué has hecho? ¿Cómo has desobedecido a Dios? Y Adán se rehúsa a comer. Bueno, Dios hubiese hecho algo para enmendar la historia. El problema es que Adán come. Y cuando come, los dos caen en pecado. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor ya lo había dicho, ya no son dos, sino uno. Y para que el pecado pueda ser consumado, ambos debían fallar. Por eso es que los problemas en la pareja, en el matrimonio, nunca son culpa de uno solo. Siempre hay responsabilidad de ambos. Siempre hay que asumir que ambos nos estamos equivocando, porque ya no somos dos, somos uno. Y para que pueda haber la ruptura, para que pueda haber el problema, para que pueda haber el conflicto y traer una gran consecuencia, ambos debemos participar. Debe romperse el orden. Ahora bien, eso sucede lamentablemente, se rompe, hay un quiebre en el diseño. Entonces el ser humano atrae para su vida consecuencias de su pecado. Y fíjese que en el texto, a partir del versículo 7, cuando Dios comienza a decirle al ser humano, no es que Dios está sentenciando al ser humano, Dios está enunciando las consecuencias del pecado. Entiéndase esto, no es que Dios le está diciendo, Eva, por pecar te voy a castigar con dolores de parto. No. Lo que le está diciendo es, Eva, por haber pecado, ahora se aumentarán los dolores de tu preñez. Adán, por haber pecado, no está diciendo, Adán, por haber pecado tienes que trabajar la tierra. No, Adán tenía que trabajar desde siempre. Él tenía que ponerle nombre a los animales, tenía que administrar el huerto, pero tenía todo fácil. Dios lo que le está diciendo es, por haber pecado, ahora con el sudor de tu frente comerás. Es decir, Dios le está diciendo cuáles son las consecuencias del pecado. Y en el versículo 16 hay una consecuencia que es terrible. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese es un versículo muy difícil de entender. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es una consecuencia del pecado. Para parafrasearlo, resumirlo o poder explicarlo de otra manera, Dios le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Por ese pecado que has cometido, como consecuencia se va a romper el diseño en la familia, el orden. Y ahora tú desearás ocupar el lugar que debe ocupar tu marido. Por eso le dice, tu deseo será sobre tu marido. La mujer querrá ocupar ese deseo, pero eso traerá una contraconsecuencia, y es que entonces él se querrá imponer y enseñorearse sobre ti. No estaba en el diseño de Dios que el hombre se enseñoreara sobre la mujer. En el diseño de Dios, ambos trabajan juntos, uno al lado del otro. En el diseño de Dios, ambos tienen el mismo valor. Pero por el pecado, la mujer desea algo que no le corresponde. Y en defensa, en una reacción de supervivencia, el hombre reacciona imponiéndose por la fuerza. Es ahí donde comienza toda esta herencia de machismo y matriarcado.
Es allí donde comienza el maltrato del hombre a la mujer. Como yo soy más fuerte, pero tú te quieres enseñorear de mí, entonces o por las buenas o por las malas, el que manda soy yo. Entonces ahora vas a entender que soy yo el que debe llevar la voz cantante. Pero no está en el diseño de Dios. Si usted lee los capítulos 1 y 2, cuando Dios crea el mundo y Dios crea al hombre y a la mujer, dice la Biblia, y los bendijo a ambos y les dijo, multiplíquense, fructifiquen, enseñoreen la tierra. Ambos tienen la responsabilidad delante de Dios. Ambos trabajan uno al lado del otro. El uno ayuda al otro. Lo que uno no puede hacer, el otro lo hace. Y ambos se complementan y forman un ser integral llamado hombre. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. Es decir, que el hombre es un ser integral compuesto por ambos. Delante de Dios somos uno, pero por el pecado se ha roto este diseño. Es por eso que cuando las personas dicen, es que nosotros por cultura somos machistas, estamos aceptando de que nosotros estamos viviendo alejados del diseño de Dios. Nosotros estamos aceptando, estamos declarando y estamos incluso justificando que vivimos bajo el diseño del pecado. Que eso que hizo que se rompiera lo que Dios había establecido. Cuando nosotros decimos y enseñamos a nuestros hijos que por ser niña tú tienes restricciones, pero él por ser varoncito, no importa, él puede hacer lo que quiera, estamos fomentando el vivir alejados del diseño que Dios estableció. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y enseñar a todas las personas de que Dios creó al ser humano y lo hizo varón y mujer, y que delante de Dios ambos tienen derechos y responsabilidades. Ambos son valiosos. Ambos debemos respetar las normas y las leyes, sobre todo las bíblicas, y que la familia debe ser instituida y establecida en esa función. Nosotros no podemos permitir ni seguir diciendo con orgullo o con satisfacción, es que somos machistas. No. Nosotros debemos ir en contra, más bien, de eso que el mundo ha querido establecer. Ahora, para aclarar un poco y entendiendo de dónde viene toda esta desviación, entonces vamos a estudiar el concepto de machismo y vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Aquí está, machismo versus el diseño de Dios. Es una batalla. El diccionario define machismo como la actitud o creencia de que el hombre es superior por naturaleza a la mujer. Eso es lo que el machismo transmite. El machismo hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales que promueven el enaltecimiento y la prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Es decir, que el hombre tiene derechos, el hombre tiene permiso para hacer cosas, incluso si perjudican y dañan a la mujer. Eso es machismo. Yo me impongo porque soy hombre y tú, por ser mujer, simplemente debes callar. Tú simplemente debes aceptarlo, porque el hombre tiene derecho. En la mujer se ve feo, en el hombre no. No, es que, ¿por qué el hombre que tiene varias mujeres, qué macho, qué hombre, tiene varias mujeres? Pero entonces si una mujer tiene varios hombres, qué horrible que se ve, qué feo. ¿Por qué? ¿Por qué halagar a uno y dañar a otro por el mismo pecado? Ambos estamos mal. Ambos debemos ser fieles, porque así lo estableció el Señor. Entonces el machismo es la creencia de que el hombre por naturaleza debe ser mejor que la mujer o puede andar
actuar en perjuicio de ella, para perjudicarla. Eso va en contra del diseño de Dios. Decía que muchas veces nos vamos a los extremos y cuando pensamos en machismo, pensamos en un hombre golpeando a una mujer. Pero ¿sabe qué? Hay muchas prácticas que son prácticas machistas y no incluyen o no necesariamente necesitan de un maltrato físico. El maltrato verbal, el maltrato psicológico, el querer privar a las mujeres de derechos que le corresponden dados por Dios. Hay hombres, hay personas que no aceptan el ministerio de la mujer. La mujer no puede ser pastora, la mujer no puede predicar. ¿Por qué? Eso es una práctica machista. ¿Por qué el hombre sí puede? ¿Por qué la mujer no puede? Si la Biblia dice que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si la Biblia dice que a ambos ha creado Dios y a ambos les ha dado Dios talentos, dones, ambos fueron formados por Dios y ambos tienen propósito delante de Dios. ¿Por qué no aceptar que una mujer tenga un ministerio? ¿Por qué tiene que ser para un hombre ofensivo que quien sea mi autoridad, mi pastora, sea una mujer? ¿Por qué? Porque todavía hay dentro de mí algo de machista. Porque todavía no soporto el tener que aceptar una dirección de parte de una mujer. ¿Acaso no puede Dios usar una mujer? Claro que puede. Dios usa a quien Él le plazca. Y usted puede encontrar ejemplos bíblicos de ministerio de la mujer. Quizás en otra ocasión los estudiemos. Pero eso trata del machismo. Mire, qué triste, con todo respeto lo digo, pero qué triste cuando vemos parejas, incluso cristianos, y vemos a un hombre bien hermoso, bien vestidito, y la mujer feíta, no sé, que parece que, y no feíta porque sea fea de físico, sino toda desarregladita, toda desaliñada, o el hombre caminando con su traje, su tremendo maletín, y la mujer atrás toda sudada con los niños cargando. Hermano, eso es machismo. Eso son prácticas machistas. ¿Por qué? Bueno, me voy a meter en un problema, pero ¿por qué permitimos o por qué señalamos el que una mujer quiera arreglarse su cabello, ponerse su color, su tinte, pero el hombre sí se pinta el pelo de negro para ocultar las canas? Eso es machismo. Eso no está bien. Si yo me visto bien, mi esposa tiene que estar más hermosa que yo. Si yo estoy bien, mi esposa tiene que estar mejor que yo. Nosotros podemos estar caminando por la orilla. En una ocasión, iban dos hombres por una carretera. Iban manejando uno de esos carros grandes que transportan alimentos, que transportan carga. En Venezuela dirían una gandola, en Colombia dirían un tractomula, no sé cómo dirían aquí en Perú. Un carro de esos que transporta carga. Iban por una carretera de esas que a la derecha tienes la montaña y a la izquierda un precipicio. Iban los dos ahí, el chofer y su ayudante. Y en eso, en medio de la oscuridad de la noche, en esa carretera peligrosa, pasa un carro por un lado así pequeñito, ¡guau!, y los adelanta. Y el que iba de copiloto, el que iba al lado, le dice al chofer: ¿viste ese hombre cómo maneja? Eso sí es un chofer. ¿Cómo pasó por un lado y pasó? Y el chofer le dice: ¿sabes qué? No era un hombre, era una mujer. ¿En serio? ¿Qué mujer tan bruta esa? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a meter por ahí? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia la idea? ¿Por qué el hombre era un chofer macho que sabía manejar? Pero la mujer no, la mujer es bruta. Cometemos imprudencia cuando estamos manejando, pero si es una mujer es porque era una mujer. Si era un hombre, no, ¿qué sabe quién lo llevaría? Algo por algo, alguien lo hizo equivocar. Esas son prácticas machistas que conservamos muy adentro, que quizás no es golpear, no es ofender, pero
que sí van en perjuicio de la mujer. Nosotros debemos entender que las mujeres son creación perfecta de Dios. Que Dios, cuando las creó, puso en ellas todo su amor, toda su perfección, y que fueron puestas para engrandecer la creación de Dios, para perfeccionar lo que Dios ya había hecho. Dios había hecho al hombre bien, y cuando hizo a la mujer, perfeccionó lo que Dios había hecho. Y Dios la creó con todos los atributos, todas las cualidades para ejercer funciones de liderazgo. Si no, Dios no le manda a la mujer que administre la tierra. Pero Dios sabe lo que hace. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor por nuestras mujeres, mamás, esposas, hijas, pastoras, líderes? Según el diseño divino, hombre y mujer tienen el mismo valor, importancia, capacidades y virtudes delante de Dios. Para Dios es el hombre quien debe proveer a la mujer la seguridad y confianza de estar protegida, amada y tener las mismas o mejores oportunidades que el hombre. Fíjese, debemos velar porque haya las mismas, incluso mejores oportunidades para las mujeres. ¿Por qué? Porque eso es actuar conforme al diseño de Dios. Porque eso es darle el valor que Dios le ha dado. El hombre debe proveer un ambiente de seguridad. Qué lamentable cuando hacemos una consejería matrimonial o una consejería familiar incluso, y escuchamos decir a la esposa, a la mujer y a los niños que tienen temor cuando se acerca la hora de que el esposo llegue, que sienten terror porque se está acercando la hora de que ya viene del trabajo. ¿Por qué? Porque saben que ya va a llegar con maltratos, con ofensas, cuando debería ser todo lo contrario, cuando la mujer debería todo el día extrañar a su esposo y anhelar esa hora de que pueda llegar para estar juntos. Debería ser por naturaleza el hombre pasar el día anhelando volver a casa y estar con su familia. Que sea una alegría para los niños el poder salir, gritar, ya llegó papi, ya llegó mami, y no más bien que sea un tormento. Ese versículo, ese capítulo 5 del libro de Efesios, habla acerca del diseño que Dios estableció en el hogar. Y es donde está ese famoso versículo: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Creo que es uno de los versículos que ha sido más mal interpretados por mucho tiempo. Que la mujer esté sujeta a su marido no quiere decir que el marido es el dueño y ella no tiene ni voz ni voto. Fíjese, para comenzar, la idea inicia en el versículo 21, Efesios 5:21, y dice: estén sujetos los unos a los otros, o sométanse los unos a los otros. Es decir, que la sujeción viene por ambas partes. No comienza dándole la orden directa a la mujer. Primero comienza estableciendo de que en el hogar, en la familia, todos debemos estar sujetos, sometidos los unos a los otros. Y luego comienza a explicar cómo es esta sujeción. ¿Cómo es esto de que debemos estar sometidos los unos a los otros? Ok, les voy a explicar, dice el apóstol. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ahora bien, todos sabemos que la Biblia fue escrita en varios idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, originalmente. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, porque era el idioma que se hablaba, el griego koiné. Y estos idiomas tenían una riqueza literaria, una riqueza muy abundante. Así que
En la Biblia, en las versiones originales, muchas veces en la traducción, encontramos una misma palabra, pero que en las versiones originales se usan distintas palabras para diferenciar. Por ejemplo, la palabra amor. Usted puede encontrar en el Nuevo Testamento la palabra amor muchas veces, ¿verdad? Y puede decir, maridos, amen a sus esposas. O puede decir, Dios ama a la iglesia. O puede decir, hijos, amen a sus padres. Pero en el idioma original, por ejemplo, el amor de Dios se identifica como el amor ágape. La palabra ágape en griego, que quiere decir un amor incondicional. Pero el amor en pareja, el amor romántico, es el amor eros, porque es un amor erótico, romántico. En cambio, el amor entre hijos, entre hermanos, es el amor filial, porque es un amor de familia. Entonces debemos entender de que hay muchas expresiones en la Biblia que para nuestra traducción suenan muy simples, pero que en la idea de Dios y en el idioma original hay que hacer un estudio más exhaustivo. Y esta palabra, sujeto, es una palabra que merece un estudio. Porque en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento hay 3 palabras para sujeción. Hay una palabra que significa sujeción por obligación. Es decir, el esclavo por obligación estaba sujeto. No era porque quería, sino porque así lo habían adquirido y lo habían obligado. Lo amarraban, lo castigaban, no tenía derechos, pero no le quedaba de otra, era esclavo. Y ese esclavo estaba sujeto a sus amos, pero no era por su voluntad, era porque estaba esclavizado. En cambio, hay otra palabra que significa sujeción, sí por voluntad, y es la que usa el apóstol cuando dice, siervos estén sujetos a sus amos. Es decir, ustedes son empleados, no esclavos, pero le deben obediencia y respeto, ¿ok? Así que un empleado no es un esclavo, conserva sus derechos, tiene que cumplir sus deberes, percibe un pago, un sueldo, un salario. Sin embargo, debe rendir o debe ser respetuoso. Eso es estar sujeto a las órdenes que te da tu amo. Y la tercera palabra es una palabra que quiere decir sujeción por amor. Y es la que se usa, es la que usa el apóstol cuando dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. A usted no lo están obligando. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que venga a la iglesia o para que diga gloria a Dios. Lo que pasa es que Cristo hizo algo por usted, que cuando usted lo entendió, usted dijo, lo menos que yo puedo hacer es servirle a mi Dios. Él entregó su vida por mí, Él murió por mí, Él hizo algo que nadie ha hecho. Él todos los días me da vida, Él me ha dado amor, todo lo que hace es por mi bien, así que yo quiero adorarle. Y yo obedezco la palabra de Dios porque sé que me conviene y porque sé que hay bendición en ella. Entonces, por mi propia voluntad, me sujeto. Eso es sujeción por amor. Y cuando el apóstol dice en Efesios 5:22, mujeres, estén sujetas a su marido, la palabra que usa es estén sujetas por amor. En otras palabras, el marido, el hombre, debe crear un clima, un ambiente en el hogar en el que la mujer diga, yo no me voy de aquí, yo no me separo de este hombre porque este hombre me da protección, este hombre me da provisión, este hombre me da amor, me trata bien. ¿Dónde voy a encontrar yo esto? Me quedo aquí, este es mío y nadie me lo quita. Así debe ser el amor de una esposa por un esposo. Pero ¿quién debe trabajar para que eso sea así? El esposo. Ahora, un esposo que llegue a dar golpes no va a tener una esposa enamorada así. Un esposo que llegue a insultar, a ofender, un esposo que no esté presente en la vida de sus hijos, que no colabore en la crianza, que no participe en las actividades de la familia, no va a tener esa respuesta. Cuando la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, realmente la carga está puesta sobre el hombre. Hombre, compórtate de una manera de que tu esposa quiera estar contigo. Eso es lo que Dios nos está diciendo.
ahí el machismo no tiene cabida. Todo lo contrario, ahí hay que ser romántico, ahí hay que ser colaborador, ahí hay que ser atento, ahí hay que ser participativo. Entonces, el machismo está fuera del diseño de Dios. Es importante saber que aún la comunión personal del hombre se ve afectada si existe muestra de irrespeto a la mujer. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice que tratemos a nuestras esposas como vaso frágil. ¿Sabe para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre que maltrate a su esposa, Dios no escucha su oración. Puede ser muy ministro, puede ser muy pastor, puede dar muchas ofrendas. Si maltrata a su esposa, para Dios no existe. Para Dios no cuenta. Así que definitivamente Dios no tolera el machismo. Dios no tolera esta idea. Debemos ser cuidadosos, hombres y mujeres, porque lamentablemente muchas veces el machismo es fomentado por las mujeres, porque permiten actitudes, tratos, porque dicen cosas en la crianza de sus hijos, porque permiten actitudes en el hogar, porque enseñan estas cosas de él sí puede porque él es hombre, pero tú no porque tú eres mujer. Muchas veces son incluso las madres las que forman hombres machistas. En muchas ocasiones, los hombres deben participar en todas las actividades del hogar. No hay nada más honroso que tener un hijo hombre, un varón que sepa barrer, que sepa cocinar, que sea capaz de lavar su ropa. No hay nada mejor que eso. Usted no está creando la octava maravilla del mundo, está creando un hombre funcional, una persona que puede valerse por sí misma. Así que debemos poner atención en estas cosas. Ahora, el otro aspecto, lamentablemente se ha pasado el tiempo, pero es acerca del matriarcado, y también es un concepto que va en contra y tiene la misma herencia. Lo que decía el versículo, tu deseo será sobre tu marido. Mujeres que quieren ocupar el rol de cabeza de hogar. En el capítulo 4 de Génesis habla acerca de la situación entre Caín y Abel. Cómo por rabia, por envidia, Caín asesina a su hermano. Y en el capítulo 4, en el versículo 7, Dios le dice a Caín exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Le dice, tu deseo será sobre el pecado, y el pecado se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Caín? Caín, por mucho que tú quieras, ahora ya le diste rienda suelta al pecado y ahora vivirás esclavizado. Y por eso el ser humano es que muchas veces quiere vivir rectamente, pero hay algo, hay una fuerza que lo atrae a pecar. Y si no tenemos al Espíritu Santo, pues lamentablemente vamos a sucumbir al pecado. Esta idea es la misma que sucede en Génesis 3:16. Mujer, ahora tú vas a querer ocupar una posición que no te corresponde. Repito, no es que esté mal que la mujer tenga liderazgo. Lo que esté mal es que el liderazgo en el hogar no sea compartido, sino que uno solo quiera imponer a la fuerza su idea y su carácter por sobre los demás. Hay hogares donde sucede esto. Entonces es todo lo contrario. No es el hombre el cabeza de hogar, sino que la mujer quiere ocupar ese rol. Y delante de Dios, ese no es el hombre. El matriarcado se refiere a un tipo de sociedad o familia en la cual las mujeres, especialmente las madres, tienen un rol central de liderazgo, autoridad moral y control de la familia. Pero Dios creó a la mujer para ser ayuda, complemento y soporte del hombre. Es decir, que para que ambos puedan trabajar juntos, unidos. La mujer fue creada capaz y con virtudes. Sin embargo, debe mantener una conducta respetuosa hacia el hombre. Es decir, entender que Dios
la ha unido a una persona no para tener dominio sobre su vida, sino para ayudar y que entre ambos puedan sacar adelante a su familia. Usted puede leer Proverbios y va a encontrar en el capítulo 1, por ejemplo, que el proverbista dice: hijo, acepta la corrección de tu padre y no olvides el consejo de tu madre. Entonces vemos cómo hay participación de ambos en la crianza de los hijos. No es uno solo, no es responsabilidad de uno y tampoco es lo que yo quiera porque así pienso yo. Recuerde que cuando nosotros nos casamos, traemos a nuestra familia costumbres de nuestro hogar o traemos a nuestro hogar costumbres de nuestras familias. Y obviamente yo voy a pensar que la forma como a mí me criaron y me enseñaron es la correcta, pero mi esposa también piensa lo mismo. Entonces ahí hay un conflicto. ¿Quién tiene la razón? ¿Es como dice ella o es como digo yo? No, hay que entrar en un consenso, porque si yo me quiero imponer, abuso. Y si ella se quiere imponer, también falta al respeto y a la autoridad. Entonces debe haber un consenso y debe haber una conversación para establecer las normas del hogar, de este nuevo hogar, entre ambos. Una nueva cultura de familia, con lo mejor de ambas familias y obviando quizá los errores que hemos podido arrastrar. En Dios, las mujeres deben emplear toda su sabiduría, inteligencia y capacidades para el fortalecimiento de su familia. Dese cuenta de eso. No use sus atributos y sus dotes para manipular y encontrar lo que quiere, sino esa sabiduría que Dios le ha dado, esa inteligencia, esa capacidad, úsela para edificación del hogar. No para manipular y ganar, sino para aportar crecimiento en ambos. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia es la que edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Así que, mujeres, hay que tener cuidado cómo usamos las estrategias que Dios nos ha dado. Un gran ejemplo está en Proverbios capítulo 31, desde el versículo 10, la famosa mujer virtuosa. Ella lo que sabe hacer lo hace en función de que su familia esté bien. Y dice la Biblia que su marido es reconocido en las puertas, sus hijos son alabados por el trabajo de ella. Ella no está usando sus artimañas para traer beneficio, hacer lo que quiere, criar hijos malcriados, olvidando a su esposo, teniéndolo descuidado. No, al contrario. Las demás personas dicen: este hombre siempre está bien vestido. Claro, su esposa está pendiente de la combinación que se va a poner. Yo voy a salir a un lugar, me visto, y cuando escucho a mi esposa decir: ¿eso es lo que te vas a poner? Ya yo sé. Para mí está bien, pero algo está viendo ella. Bueno, hay que escuchar, vamos a ver qué es lo que pasa. Y siempre es para mejorar. Porque sí, de repente yo pienso: sí estoy bien, no importa. No, pero la mujer edifica, la mujer sabia edifica. A veces salgo con los niños y me dice: ¿cómo le vas a poner eso a los niños? Bueno, vamos a cambiar a los niños. Porque se preocupa por el bienestar de su familia. Y esa es la idea de la mujer virtuosa. Así que Dios les ha dado una gracia. Y esa gracia debe aportar para el crecimiento de la familia. No para manipular, para imponerse, para tener dominio, sino más bien para hacer crecer a la familia y que ambos, todos los miembros de la familia, se vean beneficiados. El hombre debe crear un ambiente donde la mujer esté segura y la mujer debe ser una buena administradora de los recursos del hogar, no solo los económicos, también los humanos, que incluye a su esposo y a sus hijos. Ambos fortalecerán la familia, pero el machismo no es de Dios y tampoco el matriarcado. Son desviaciones, descontroles que trajo el pecado. Para concluir, Dios es un Dios de propósito y de orden. Así que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito y establece un orden y debe ser respetado. Todo lo que existe tiene un propósito y tiene un orden, porque así lo hizo Dios. Dentro de eso está la familia. El propósito de algo determina su naturaleza. Quiero explicar esto. Cuando usted adquiere un producto,
el diseño de ese producto está hecho, está determinado por el uso que se le va a dar. Si usted compra un martillo, el martillo es fuerte porque lo va a usar para golpear. Pero si usted compra un pañuelo, el pañuelo es suave porque se lo va a pasar por el rostro. Ahora imagínese todo lo contrario, que usted compre un martillo de papel, nunca va a poder poner un clavo. O que usted compre un pañuelo que se ha hecho de madera sin trabajar. Cuando lo pase por la cara, en lugar de secar o de limpiar, va a dañar. La naturaleza del producto determina el diseño que se le va a dar. El hombre es fuerte no para maltratar, el hombre es fuerte para proteger. La mujer es creativa, es inteligente, es sabia, no para manipular, sino para ayudar y para aportar, porque así nos hizo Dios. Ese es el diseño y el propósito que Él nos ha dado. Cuando no se conoce el propósito de algo, el abuso es inevitable. Si los hombres no sabemos para qué Dios nos ha dado la fuerza y la determinación, la vamos a usar mal. Ahora, si no conoces el propósito de algo y lo quieres conocer, entonces pregúntale al Creador. Si no sabes para qué existe un producto, mira las instrucciones, busca información de quién lo vende. Él sabe para qué está hecho el producto. Si no sabes para qué fuiste creado o para qué fuiste creada, entonces tienes que ir a tu Creador, a Dios. Él sabe para qué te creó. Él sabe por qué te creó así y por qué te hizo de esa manera. ¿Por qué colocó en ti esas cualidades, esas virtudes, esos talentos? Entonces, Él te ayudará a usarlos bien. Mis amados hermanos, somos hombres creados por Dios para proteger a el resto de la creación. Mis amadas hermanas, chicas, mujeres, Dios las hizo inteligentes, sabias, hermosas, para que aporten con lo que Él les ha dado para hacer el crecimiento de nuestras familias. Ninguno debe abusar de las virtudes que Dios le ha dado. Todos debemos aportar y usarlo bien para traer bendición a nuestras vidas. Ambos hacemos crecer a nuestras familias. Ambos somos necesarios. Es por eso que es una mentira del diablo que dos personas del mismo sexo pueden formar una familia. Porque si no hay hombre, faltará carácter, faltará determinación, quizás faltará fuerza, faltará corrección, faltará lo que Dios ha puesto por naturaleza en el hombre. Y si no hay mujeres, va a faltar quizás mucho más todavía. Va a faltar aún más delicadeza, belleza, va a faltar orientación, sabiduría, buena administración. Así que ambos son necesarios. No podemos decir, es que yo he sido madre y padre a la vez. No. Lamentablemente quizás ha sido una madre sin la figura de un padre. O un padre sin la figura de una madre. Pero ambas no podemos ser, porque no podemos ser hombre y mujer a la vez. O somos hombre o somos mujer. Así que así nos ha creado el Señor. Y, por supuesto, si hay algún conflicto interno en aceptar el ministerio de la mujer, pídale a Dios en oración que le ayude a superar su machismo. Porque las mujeres fueron creadas por Dios y son capaces de liderar, porque así lo ha establecido el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Qué tal si oramos al Señor mientras volvemos a cantar esa canción que decía, toda mi voluntad te la entrego a ti, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, Señor? Si hay una crianza errada, por error, por desconocimiento, seguramente no hubo mala intención de nuestros padres, de nuestras madres en enseñarnos algunas cosas, pero en su desconocimiento quizás nos formaron mal.
y nos han inculcado ideas machistas, matriarcales, o quizás no fue por enseñanza, sino simplemente por mirar un modelo. Porque bueno, crecí en un hogar donde faltaba una de las figuras, quizás faltaba el papá. Así que vi a mi madre hacer todo, y por eso siento que como mujer yo debo tomar el control de todas las cosas. O crecí en un hogar donde estaba solo mi papá, así que yo vi que el trato que aprendí es el trato que mi papá nos daba, simplemente. Quizá por algunos errores hemos tenido una crianza